¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Siempre es un placer y un compromiso enorme que nos brinden su atención, que pongan interés en este segmento informativo en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de entender cómo nos afectan, cómo trascienden en muchos casos, más allá de la simple visión que tenemos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hoy en la mañana estaba muy contenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque dijo, ahora sí voy a poder promover los comicios judiciales. Y tenía razón, o sea, finalmente el hecho de que el Tribunal Electoral haya desestimado el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que prohibía a todas las instituciones de gobierno promover los comicios judiciales era evidentemente un exceso del Instituto Nacional Electoral. Pero hago esta observación por lo siguiente, porque además de que los comicios judiciales, la elección de ministros, magistrados y jueces es algo inédito en la historia del país, el último referente de una elección de ministros de la Suprema Corte está incluido todavía en una ley electoral que estaba vigente en 1857, cuando se promulgó la Constitución de 1857. De hecho, había dos formas de elección, una forma directa con el voto directo de los ciudadanos para elegir a los ministros de la Suprema Corte, pero también había otra fórmula que era que los diputados en el Congreso podían elegir al ministro presidente de la Suprema Corte. De tal manera que cuando Benito Juárez llega al poder porque era al mismo tiempo que formaba parte del gabinete en ese entonces del presidente conservador. De cualquier manera, cuando Juárez llega a la presidencia de la República, Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juárez había sido electo por los diputados, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo tanto, cuando llega a la presidencia de la República, lo hace porque por prelación tiene que sustituir en ese caso al presidente que había dejado de ejercer sus funciones y que por lo tanto era importante que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupara el cargo de presidente de la República. Ese es el precedente que existe con respecto a la elección por voto de los diputados, una elección indirecta del presidente Benito Juárez, que pasa de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasa directamente a la presidencia de la República. Ignacio Comonfort había renunciado a la presidencia porque había cedido a las presiones de la derecha, de los conservadores, que no querían que se aplicara la recién promulgada Constitución de 1857. Entonces, al claudicar Ignacio Comonfort, por razón natural, el presidente Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reclama la presidencia de la República, y es en ese momento cuando Juárez llega a la presidencia de la República. Los conservadores también nombran un presidente. Hay dos presidentes, el presidente Juárez y un presidente conservador, y se inicia la Guerra de 3 años, la llamada también Guerra de Reforma. Bueno, pero hago esta observación por una sola razón, porque las elecciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación es algo totalmente nuevo en la historia del país. Ahora no hay ninguna duda de que los ministros, magistrados y jueces tienen que ser electos por el voto directo de los ciudadanos, porque todavía en la elección de los ministros de la Suprema Corte, que se hacía de acuerdo con la ley electoral de 1857 y la Constitución de 1857, era una elección indirecta que se realizaba a través de los diputados federales que integraban el Congreso de la Unión. En ese momento, en 1857, no existía la Cámara de Senadores. El Congreso nada más estaba integrado por diputados federales. Entonces, cuando Ignacio Comonfort claudica en la presidencia de la República, Juárez, como presidente de la Suprema Corte, electo
por el voto de los diputados del Congreso Federal, Juárez queda como presidente de la República. Entonces, el asunto que estamos viendo con respecto a la elección de ministros, magistrados y jueces nunca había sucedido de esta manera en la historia del país. Por lo tanto, los comicios para la renovación del Poder Judicial de la Federación mediante el voto popular directo y secreto son un hecho sin precedentes en la historia de México, pero igual lo son los nuevos paradigmas en la interpretación de la Constitución y de las leyes electorales con respecto a quiénes y en qué circunstancia sí pueden participar en la promoción de esas elecciones que se realizarán el próximo primer domingo del mes de junio. Esa es otra de los aspectos relevantes de lo que estamos viviendo en este momento. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana al Consejo Electoral, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y abrió a todas las entidades de gobierno, incluyendo Presidencia de la República y Poder Legislativo, la promoción de los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación, que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio del 2025. Consideró el Tribunal Electoral que los criterios de interpretación que aplicó el INE para prohibir la intervención de entidades de gobierno en la promoción de los comicios judiciales era errónea, pues este proceso electoral extraordinario difiere sustancialmente de unos comicios constitucionales ordinarios para la elección de cargos públicos en los poderes ejecutivo y legislativo. Es decir, lo relevante de lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que hace una nueva interpretación con respecto a quienes sí pueden intervenir en la promoción de los comicios judiciales, y también al mismo tiempo interpreta que la visión con la que debemos observar los comicios judiciales tiene que ser muy diferente a la forma como observamos la elección de presidente de la República, la elección de senadores, de diputados, de gobernadores, de diputados locales e incluso la elección de presidentes municipales. Es decir, la Sala Superior tomó un curso diferente para interpretar la forma como debemos observar los comicios judiciales. En la argumentación central de los puntos 25 y 26 del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del sábado 29 de marzo del 2025, el que fue controvertido por varias instituciones de gobierno y por un número muy respetable de diputados federales, en ese acuerdo del sábado 29 de marzo del 2025 se establece lo siguiente: que el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, dispone que las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Aquí hay un punto frágil en la argumentación del INE, porque esta no es una contienda en la que participen los partidos políticos. Incluso la ley prohíbe expresamente que los partidos políticos se involucren en la elección de funcionarios del Poder Judicial, pero no establece la misma prohibición para los tres poderes que fueron los que postularon los candidatos que van a estar en la boleta el primer domingo de junio. Bueno, en la sentencia elaborada por el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña y respaldada por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto y por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se señala que esta Sala Superior considera que es fundado el planteamiento relativo a que indebidamente se determinó que para los procesos electorales relacionados con el Poder Judicial Federal, el INE es la única autoridad que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana,
ya que dichas restricciones no están previstas exactamente y expresamente en la ley y son contrarias a lo establecido por la Constitución. Es decir, lo que está diciendo aquí Felipe de la Mata Pizaña y respaldan Mónica Aralí Soto y Felipe Alfredo Fuentes es que el Instituto Nacional Electoral se excedió en la interpretación de la ley para prohibir la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la promoción de los comicios judiciales. Vemos en la diapositiva número 5, para que usted los vaya conociendo, a los magistrados que votaron por abrir la promoción del proceso electoral judicial a los 3 poderes de la Unión. Ahí vemos a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que es la presidenta del Tribunal Electoral. Vemos a Felipe de la Mata Pizaña y a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Felipe de la Mata Pizaña fue el que elaboró el dictamen, esta sentencia que desautoriza en gran medida las resoluciones más importantes del INE que prohíben la participación de los 3 poderes de la Unión en la promoción del proceso electoral judicial. Pero que quede claro eso, permiten los magistrados que los 3 poderes participen en la promoción del proceso, es decir, en invitar a los ciudadanos a que vayan a votar, en invitar a los ciudadanos a que revisen las listas de candidatos, en invitar a los ciudadanos a que revisen los perfiles de los candidatos y decidan por quién pueden votar. Pero lo que no pueden hacer los 3 poderes de la Unión es decirle a la gente por qué candidatos en particular tendrían que votar. Esa es la salvedad que hacen estos 3 magistrados que votaron por abrir la promoción del proceso electoral judicial a los 3 poderes de la Unión. Y en la diapositiva 6 vemos los rostros de los magistrados que votaron en favor de conservar vigente el acuerdo del INE que prohibía a los 3 poderes de la Unión hacer promoción en favor de los comicios para renovar al Poder Judicial de la Federación. Son los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Madeline Otálora Malassi. Agrega el magistrado de la Mata Pizaña en su sentencia que el artículo 134 constitucional tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos sean usados únicamente con fines institucionales e informativos, y no así obstruir la comunicación institucional que no pretende influir en las preferencias del electorado, sino informar a la ciudadanía de ciertos temas de interés para el ejercicio de sus derechos. Y el que los ciudadanos podamos acudir el primer domingo de junio del 2025 a votar para elegir ministros, magistrados y jueces es un derecho nuevo que los ciudadanos adquirimos para elegir a quienes integren el nuevo Poder Judicial. Bueno, se argumenta en la sentencia del Tribunal Electoral que modifica el acuerdo del INE que existe una distinción clara entre la comunicación institucional oficial de un ente público, lo cual está permitido, y por otra las expresiones, actos o comunicados que puedan realizar por voluntad propia las personas funcionarias públicas con respecto al proceso electoral, el proceso electoral judicial, y que pudieran influir en las preferencias del electorado. Es muy probable que muchos de ustedes en la mañana, si vieron la mañanera del pueblo, hayan observado también que se difundió nuevamente el promocional que el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, elaboró para invitar a los ciudadanos a participar en la elección de los nuevos funcionarios judiciales. Bueno, ese tipo de promocionales institucionales donde se convoca a los ciudadanos a participar son los que ahora nuevamente están permitidos después de esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Considera la Sala Superior que el nuevo diseño constitucional para la elección de personas juzgadoras involucra directamente a los poderes de la Unión
quienes tienen una participación directa para convocar a la ciudadanía a participar en los procesos de elección judicial y proponer a las candidatas a estos cargos, por lo que su participación en estos procesos electorales tiene una naturaleza distinta de las elecciones tradicionales que se rigen a través del sistema de partidos políticos y candidaturas independientes. Es decir, la visión con la que el Tribunal Electoral asume la observación de quienes pueden o no participar en la promoción del proceso electoral judicial sale de todos los esquemas que originalmente se usaban para interpretar quiénes pueden o no pueden promover un proceso electoral constitucional, como es un proceso para elegir presidente de la República, diputados federales o senadores. Dice la Sala Superior, esto es diferente, porque ahora quienes integraron los comités de evaluación para proponer los candidatos a los cargos de ministros, magistrados y jueces fueron justamente los tres poderes de la Unión, que estarían interesados y obligados a promover los comicios del primer domingo de junio, invitando a la gente a participar. Y vemos enseguida en la diapositiva número 9, es muy interesante que la veamos para que vean todos ustedes quiénes, qué instituciones o qué personas se inconformaron contra la prohibición del INE de hacer promoción al proceso electoral judicial. Y vemos en esta tabla, en la diapositiva 9, si usted se fija, se inconformaron con la decisión del INE, con la prohibición del INE, entre otros, por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz, que es candidata a ministra en la elección de junio. También se inconformó la ministra Yasmín Esquivel Moza. Se inconformó, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República dijo, a ver, tribunal, ¿por qué el INE me prohíbe que promueva la elección judicial si es importante que la gente participe? También, si ustedes observan, se inconformó la Cámara de Diputados, la gobernadora del Estado de México, la gobernadora de Campeche, el gobierno de la Ciudad de México de manera institucional y una buena cantidad de diputados federales de Morena, como Eduardo Santillán, como Carlos Ortega Torres, que es candidato a juez, como Emanuel Montien Flores, que es candidato a magistrado, Lucero del Rosario Valdivia, que es candidata a juez. Y luego, los criterios del INE. En el acuerdo del Consejo General del INE, del sábado 29 de marzo, se advierte que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección en el Poder Judicial podrán difundir su trayectoria profesional, sus méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional. Este criterio del INE fue respetado y fue respaldado por la Sala Superior porque se encuadra en ese micrositio que está en la página del INE que se llama Conóceles. En ese micrositio, Conóceles, hay información de todos los candidatos que van a participar en los comicios y esa es una de las obligaciones que debe de asumir el INE en la promoción de los comicios del domingo 1 de junio. Este criterio se respetó. Vemos en la diapositiva número 11 otra buena cantidad aquí en este caso estamos viendo básicamente la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, se inconformó contra la prohibición del INE y todos los demás que ustedes ven en la lista son diputados federales de Morena que también promovieron su inconformidad ante el Tribunal Federal Electoral. Además, otro de los criterios que estableció el INE, y es muy importante que lo tengamos claro, el INE estableció entre los criterios que permitirían un clima de equidad en los comicios, que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna.
Este criterio del INE sigue firme y también fue de los criterios que respetó la Sala Superior. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no pueden realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente en favor o en contra de candidatura alguna. Y queda prohibido, como es natural, el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Es decir, aquellos ministros, magistrados y jueces que están en funciones, pero que decidieron participar en la elección judicial, no pueden usar los recursos públicos que tienen a su disposición para hacerse propaganda y para tomar alguna ventaja en los próximos comicios. Y en la diapositiva número 13 vemos el último grupo de las 39 personas que promovieron recursos en contra de la prohibición del INE. Aquí vemos prácticamente puros diputados de Morena, diputados y diputadas de Morena, y una diputada del Partido del Trabajo, María de Jesús Rosete Sánchez. Fueron 39 promociones de inconformidad en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral que procesó el magistrado Felipe de la Mata y tomó en consideración las ideas que en su momento expresaron algunos otros magistrados como Felipe Fuentes, como Mónica Aralí Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto. También recibieron algunas de estas inconformidades, pero las sumaron todas en la sentencia que finalmente elaboró Felipe de la Mata Pizaña. El INE estableció otros criterios que es importante que usted conozca porque no se modificaron. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas, como le decíamos, ustedes están totalmente vetadas de realizar cualquier actividad en favor de la promoción de algún candidato o candidata que esté en los comicios. Otro criterio formulado por el INE, que fue respetado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, es que las personas juzgadoras en funciones que sean candidatas a un cargo de elección deberán actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales. Y uno de los argumentos centrales de la Sala Superior del Tribunal Electoral es precisamente que los procesos electorales para elegir a las personas juzgadoras tienen una naturaleza completamente distinta a aquellos en los que se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo a través del sistema de partidos políticos, por lo que no les aplican las mismas reglas, ya que el diseño constitucional previo que las candidaturas surjan precisamente de los poderes de la Unión. Esa es la diferencia. A los candidatos a presidente, a diputados y a senadores los postulan los partidos, pero en este caso los candidatos a funcionarios del Poder Judicial, usted lo sabe, los postularon los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que los pusieron a consideración en el caso del Poder Ejecutivo, a consideración de la presidenta, en el caso del Poder Judicial, a consideración de la Suprema Corte, que finalmente no cumplió con todo el proceso, y también en el caso del Poder Legislativo fue un consenso de aprobación de aspirantes entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este detalle hace diferente este proceso electoral y por lo tanto la visión de la Sala Superior de quienes pueden y deben participar en su promoción. Agrega también la sentencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que ni en la Constitución General de la República, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que el Instituto Nacional Electoral
tenga la atribución exclusiva o excluyente de difundir o promover el voto o bien la participación ciudadana en el proceso electoral para renovar el Poder Judicial. Advierte también el Tribunal Electoral que, a diferencia del sistema electoral de partidos políticos para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, el sistema electoral para la renovación de las personas que integran los poderes judiciales tienen una naturaleza distinta. Con respecto a los comicios para renovar el Poder Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral considera que los poderes de la Unión tienen una participación preponderante a través de 3 etapas. Convocan a la ciudadanía para conformar los listados de candidatos. Segundo, conforman los comités de evaluación. Y tercero, aprueban los listados de candidatos y por lo tanto esos 3 elementos en el proceso les comprometen a promover el proceso electoral del Poder Judicial e invitar a los ciudadanos a participar en los comicios del primer domingo de junio. Todo esto es muy importante que lo tenga usted claro, que lo conozca, que lo sepa por una razón, porque desafortunadamente, usted seguramente lo ha notado, ha habido una especie como de vacío que la mayoría de los medios convencionales le han hecho al proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. No solamente ha habido, digamos, omisión en la información que la gente tiene derecho a saber sobre las etapas que ha vivido este proceso, también, usted lo debe de tener claro, ha habido omisión en muchos de los medios de comunicación convencionales en la idea de que no hay por qué promover un proceso electoral del Poder Judicial cuando, a juicio de esos medios, consideran que el proceso no cumple el propósito de contribuir a la creación de una nueva estructura del Poder Judicial que esté verdaderamente al servicio del pueblo. Pero también sabemos que muchos de esos medios tradicionales han estado siempre en favor de un Poder Judicial que ha estado secuestrado por una minoría privilegiada que es la que manipula la justicia, y una justicia que la mayoría del pueblo nunca recibe de manera cualitativa. Por eso este proceso es importante. Por eso es importante que usted haga el propósito de informarse bien, de conocer la mayor cantidad de candidatos que sea posible y que vaya informado a las urnas para que tome una buena decisión. ¿Por qué? Pues porque es un proceso totalmente diferente y es un nuevo derecho adquirido por los ciudadanos. No es solamente una elección más, es la manifestación y el ejercicio de un derecho que tenemos ahora los ciudadanos de poder elegir a los integrantes del Poder Judicial, algo que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer. Y siendo francos, el problema con el Poder Judicial es que siempre ha sido una especie de botín de las élites académicas, intelectuales y de las élites que gravitan dentro del Poder Judicial. La sentencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña señala que el decreto de reforma constitucional al Poder Judicial estableció la obligación de la interpretación literal de las normas, es decir, prohibió que hubiera lugar a interpretaciones análogas o extensivas. Por lo tanto, dice el tribunal, estamos ante una elección diferente a las que hasta ahora se había tocado convocar, organizar y difundir al Instituto Nacional Electoral, y que por mandato constitucional se debe atender a su literalidad sin buscar inaplicar, suspender o modificar sus disposiciones. Ustedes recordarán que ha habido varias reformas constitucionales en las cuales se establece en los artículos agregados a la Constitución que la interpretación de la norma debe de ser interpretada literalmente a lo que dice lo que está establecido en la Constitución y que no admite una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque en ese terreno de las interpretaciones es cuando los jueces y los magistrados, me refiero a aquellos que son corruptos o que tienen intereses específicos en defensa de algún interés que no es necesariamente el interés de la justicia, esos ministros, jueces y magistrados suelen hacer interpretaciones tramposas
con el fin de regatearle la justicia a aquellos que pretenden que se les entregue de manera cualitativa. Por lo tanto, señala la sentencia del Tribunal Electoral que, contrario a lo que sostiene el INE, los entes públicos sí cuentan con atribuciones para difundir contenido de carácter institucional, para promover, entre otros, derechos constitucionales, contenidos de carácter institucional con fines informativos, educativos, culturales o de interés social. Y de esa manera, el Tribunal Electoral revirtió una prohibición del INE que no estaba contribuyendo de una manera consistente en la promoción, la difusión del proceso electoral judicial, y estaba causando muchos contratiempos porque le estaba regateando a los ciudadanos la posibilidad de informarse sobre un proceso que es histórico y trascendente. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Buenas noches y descansen.